Lo van a ver. A ver, arrancamos con, bueno, hace poco, bueno, me dijeron ahí la gente de Premiar que falleció uno de los miembros originales del equipo del American Top 40 de los 70, que fue uno de los ideadores de la Long Distance Education. Y bueno, esto me trajo a colación un bloque y algo que nuestro amigo de Panamá, Nelson, tiene ahí para charlar, que había un sobre que mandó al grupo que decía Watermark. Y nos quedamos todos intrigados, Nelson. ¿Qué era ese sobre de ABC Watermark? Bien, esta es la historia de la carta de ABC Watermark que yo recibí, pues es una de esas situaciones que yo no esperaba que iba a tener contacto por correspondencia con el personal a cargo de American Top 40. Para empezar la historia, vamos al año 1989, cuando yo era oyente regular del programa. Desde enero de ese año, el programa se empezó a transmitir en una estación llamada Estéreo Continental, que recuerdo que estaba en los 103.5 en Ciudad de Panamá, y simultáneamente yo podía sintonizar la estación de radio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en aquel entonces todavía estaban acantonadas en el Canal de Panamá. Y allí transmitían American Top 40 los sábados al mediodía, y la estación esta que les mencioné de Ciudad de Panamá lo transmitía los domingos en la mañana. Adicionalmente a todo eso, pues hay un establecimiento comercial aquí que se llama Gran Morrison, que en aquel entonces tenía varias ubicaciones, y en la sección de música tenían el Billboard Hot 100 de vez en cuando en la pared. No lo hacían todas las semanas, pero sí lo hacían de vez en cuando, y eso me servía para fijarme los nombres de las canciones y asegurarme que los nombres estuvieran bien escritos y los nombres de los artistas también. Y eso me servía por si acaso yo alguna semana no podía escuchar el programa. Y eso yo lo digo porque es decir, al igual que algunos de ustedes, yo tenía el hábito de escribir el Top 40 todas las semanas. Si los escribía, los pasaba a máquina de escribir, los tenía todos guardados, pues para hacer mi propio archivo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasaba en 1989? En Panamá, en aquel entonces, para hacerles la historia corta, estábamos en medio de una crisis política muy grande. Teníamos un régimen militar que no quería entregar el poder. Había perdido las elecciones ese año, y entonces no permitió que los opositores que ganaron las elecciones pudieran tomar posesión. Y aparte de toda la represión política con restricciones a libertad de expresión, a libertad de movilización y a otras cosas, un elemento que ocurría mucho en esa época fue las constantes confrontaciones entre las Fuerzas Armadas panameñas y las fuerzas de los Estados Unidos que estaban en el Canal de Panamá. Se supone que tenían que colaborar con la protección del canal, pero a raíz de la crisis política todo eso pues se deterioró. Y el caso es que la situación estaba bastante mala, y para finales de 1989, el sábado 16 de diciembre, recuerdo, ocurrió un incidente en el que murió un infante de Marina de los Estados Unidos. Y a raíz de ese incidente y de otro incidente que ocurrió esa noche, se tomó la decisión en Washington de llevar a cabo una operación militar en Panamá, la Operación Causa Justa, que ocurrió a partir del miércoles 20 de diciembre de 1989. Y como de seguro ustedes se imaginan, cuando ocurre algo así, las vidas nuestras se trastocan, ¿no? Y escuchar las canciones de la semana, pues es algo que pasa a segundo plano. Pues para contarles cómo fue la situación, en esos días, las estaciones de radio, por ejemplo, incluyendo la estación de radio de American Top 40, dejó de funcionar, estuvo fuera del aire por casi una semana. La estación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se dedicó a transmitir noticias todos esos días. Y algo que también ocurrió, lamentablemente, en las dos principales ciudades que fueron la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón, fueron saqueos. Hubo saqueos por toda la ciudad, y los establecimientos afectados, entre esos afectados estaba esta cadena de tiendas donde yo consultaba el Billboard Hot 100 de vez en cuando. Y claro está, a raíz de todo eso, pues ese es el fin de semana siguiente, que era el del sábado 23 y domingo 24 de diciembre, no se transmitió American Top 40 ni en Estéreo Continental ni en la estación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A medida que se iban normalizando las cosas en los días siguientes, ya yo empezaba a ver, bueno, ¿cómo hago ahora? Porque no tengo la lista del 23 de diciembre,
bueno, vamos a ver cómo hago para recuperar esa lista. Entonces yo, bien, el 23 de diciembre de 1989 era el último Hot 100 de ese año. Y si ustedes recuerdan, en aquel entonces existía la política de que en la semana, en la última semana del año, Billboard no hacía listas y se consideraba que la última lista del año se repetía. O sea que la lista del 23 de diciembre de 1989 iba a ser la misma del 30 de diciembre de 1989. Ahora, esa semana del 30 de diciembre era también la semana del programa de fin de año de 1989, que ese fin de semana tampoco se transmitió. Sí, no se transmitió en la fecha en que se esperaba, pero sí se transmitió, recuerdo que el 1 de enero de 1990 en la estación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y lo anunciaron así como a la carrera y yo pude tomar nota y hasta lo grabé en audio, pero después cuando lo pasaron en la otra estación de radio le caí encima esa grabación, pero sí lo tengo por ahí en audio, ¿no? En cinta de audio, en casetes. Superado el asunto del programa de fin de año, yo enseguida pensé, bueno, ¿cómo hago para recuperar la lista del 23 y 30 de diciembre? Y entonces yo pensando, bueno, aquí la siguiente solución tiene que ser escuchar el programa del 6 de enero de 1990 porque allí cuando se anuncien los movimientos de las canciones desde la semana anterior, eso me va a servir para reconstruir esa lista. Así que no me preocupé mucho en ese aspecto. Bueno, ese programa del 6 de enero se transmitió con retraso, se transmitió, recuerdo bien, el 13 de enero de 1990, se transmitió con una semana de atraso. Y ese día recuerdo yo que estaba yo muy entusiasmado porque iba a reconstruir la lista esa que me había perdido y con papel y pluma, o sea, bolígrafo, ¿no? O lapicero, no sé cómo le llaman esto que empieza American Top 40 de esa semana. Recuerdo yo que la primera canción era un debut, era de Roxette, Dangerous. Esa es la 40, la 39 era una canción de Tina Turner, que estuvo una semana nada más. Y entonces, en la 38, si recuerdo bien, llegó Stevie Windows. Stevie Wonder, esa misma. Y entonces en la posición 38 estaba When I See You Smile de Bad English, que estaba bajando. Y yo digo, bueno, aquí con mucha atención voy a tomar nota, la pongo en la 38 en la lista del 6 de enero. Y me quedé esperando y al final de la canción, Chava Stevens simplemente dice, la canción está en el número 38. Y ya, no mencionó el movimiento de la canción, ni cuántas, ni qué semana, ni qué posición estuvo la semana anterior. En serio, en serio. Y así pasó Entonces, con casi todo el programa. Yo creo que una vez nada más lo llegó a mencionar. Bien, entonces, como les decía, pues cuando escuché el programa del 6 de enero de 1990, no estaba la información de los movimientos de las canciones. Y con eso no pude reconstruir las listas del 23 y 30 de diciembre del 89. Entonces yo, pues, tratando de conseguir otra fuente de información, traté de ir al establecimiento comercial donde ponían el Hot 100 toda la semana, pero como ya les expliqué, pues eh, casi todas, si no todas las sucursales habían sido víctimas de saqueo y no estaban funcionando. Llegaron a reanudar operaciones varias semanas después y cuando empezaron a poner el Hot 100 nuevamente ya era de una fecha muy avanzada. Ya la información que yo necesitaba no estaba en las columnas de la semana anterior ni de 2 semanas antes. Así que pues viendo yo la situación, eh, en febrero de 1990 yo dije, bueno, aquí la única solución que queda es contactar a American Top 40. Así que con máquina de escribir, escribí una carta allí, les expliqué todo esto que les acabo de decir a ustedes y le dije, mire, yo con mis fuentes regulares de información las perdí, pues no puedo recuperar y tengo ahora ese vacío. Así que si ustedes me pueden ayudar, pues se los agradezco. Eso fue en febrero de 1990. La metí en el sobre, le puse la dirección de correspondencia de mi papá y pues la envié. Y bueno, pasó febrero, pasó marzo y en abril, finales de abril o inicio de mayo de 1990, mi papá un día me dice, hay una carta para ti allá en el auto. Y yo así un poco sorprendido. ¿Quién me escribe? A mí nadie me escribe. Y cuando reviso entre los sobres, veo un sobre que arriba a la izquierda dice ABC Watermark. Ah, esta es la gente de American Top 40 que me ha escrito, que dice Dr. Rob Durkee arriba. Y entonces, pues, esa era que mi papá me preguntó si eso era de alguna beca que yo estaba aspirando. Yo le dije que no, pero ay, no, papá, no, no, lamento desilusionarte. ojalá. Bueno, sí. Entonces, el sobre tiene una nota firmada por Rob Durkee. O sea, yo les voy a escanear este documento para que ustedes lo vean, ¿no? Bueno, aquí está una carta de Rob Durkee, tiene 4 párrafos
Él me dice, en resumen aquí, gracias por escribir. Normalmente cuando recibimos solicitudes de información acerca de las listas, enviamos a la gente la dirección de Billboard. Sin embargo, él me dice aquí que él está dispuesto a hacer una excepción y ayudarme. Y que comprendía que la situación de mi país, de Panamá, a finales del 1989, Muy yo sé, bien, muy bien. ese. Y entonces lo que me adjunta es una copia de, de un documento que se llama Weekly Stat List. Es una hoja de información de estadística para Es la como semana del la tarjetita, digamos, la tarjetita de biblioteca con, ¿no? La del archivo, con el chart run, semana por semana. Bueno, bueno, es una hoja de papel de 8,5 por 11 pulgadas o A4, no sé cuál es el tamaño de este papel. Es como tamaño carta, pues. Y Ah, le voy a describir, y ustedes lo van a ver cuando se los envíe. Le voy a escribir qué tiene. Arriba dice Weekly Stat List, dice la fecha dice Chart Date, entonces ahí dice 23 de diciembre del 89. Entonces tiene todas las canciones listadas de la 1 a la 40 en el orden. La información que tiene es la cantidad de semanas en el Hot 100, la cantidad de semanas en el Top 40, la posición de esta semana, o sea, la y semana del 23. el chart run uno Ajá, por uno, claro. ¿sí? La posición de la semana anterior, título de la canción, artista. Hay un, hay un número de 2 dígitos que representa el año en que el artista entró por primera vez debe ser la primera vez al Top 40, no estoy claro en esa parte. Ese scan de esa ficha, en breve, bueno, habrá que compartirlo ahí en el grupo, por lo que invitamos a quien nos esté escuchando aquí que se unan al grupo porque siempre compartimos mucho material y esto es muy emotivo y muy movilizante. Somos la comunidad de fans del American Top 40, más allá de que somos morías por saber si Madonna seguía subiendo con O Father, porque justo esa fue la semana que cambió el American Top 40. Invitamos Al Top 40, no estoy claro en esa parte. ese scan de esa ficha. En breve, bueno, habrá que compartirlo ahí en el grupo, por lo que invitamos a quien nos esté escuchando aquí que se unan al grupo porque siempre compartimos mucho material y esto es muy emotivo y muy movilizante. Somos la comunidad de fans del American Top 40, más allá de que somos hispanoparlantes, que más activa está en este momento, según me informan mis espías. Dice Diego por ahí, Nelson dice, si sos fan de Madonna, estarías que te morías por saber si Madonna seguía subiendo con O Father, porque justo esa fue la semana que alcanzó el número 20, y de ahí cayó en esa semana que estás relatando, según cuenta aquí Diego Figueroa. Mira vos. Ajá, sí.